Voy a empezar a grabar la clase, así, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Así los demás van a poder, los que no pueden conectarse o se conectan más tarde, pueden llegar a engancharse con lo que estoy diciendo. Eh, ¿qué consultas he recibido? ¿Qué consultas he recibido? Bueno, en general son bastantes coincidentes las consultas. Hay algunas que no, pero voy a tratar de remediar o explicar fundamentalmente las que más problemas les ha traído, por lo menos a la mayoría. Miren. En primer lugar, les tengo que decir, a ver, primero que quiero cambiar la vista. A ver, ahí está. Ahí creo que estamos un poco mejor. A ver, bueno. Ahí estamos. En primer lugar, ¿qué temas son los que me han dicho que les han traído más problemas? Bueno, uno de los temas que más problemas les ha traído es uno de los últimos temas, que es la determinación del consumido. He recibido varias sugerencias de que necesitaban que les explique mejor el tema del consumido. Bien, empiezo con lo siguiente. Les digo, miren, el consumido es una cuestión, si ustedes lo quieren ver de alguna manera desde un punto de vista lógico. O sea, es más lógico que otra cosa. No obstante, tiene mucho que ver con el aspecto impositivo porque está relacionado mucho con la razonabilidad de una declaración jurada. Es decir, no porque el consumido les dé el número A, el número B o el número C, el número que quieran, eso va a implicar que la declaración esté mal o esté bien en sí misma. Pero puede significar que la declaración jurada no es razonable. Entonces, ustedes necesitan como contadores saber determinar un consumido acorde a la declaración que están haciendo. La declaración que están haciendo y al sujeto del cual le están haciendo la declaración jurada. Entonces, eh, les digo, el consumido, si ustedes lo quieren ver de una manera, estoy hablando estrictamente profesional, ¿eh? De una manera estrictamente profesional, el consumido no es un número exacto, no es un número exacto. El consumido es un aproximado. ¿Por qué digo que el consumido es un aproximado? Bueno, porque para determinar un consumido en forma exacta, habría que llevar una contabilidad exacta. Y a las personas físicas no se les puede pedir que lleven una contabilidad exacta. Entonces, el consumido no se determina, digamos, matemáticamente en forma correcta o en forma exacta, sino que se determina por aproximación. Entonces, ¿qué es el consumido? Vamos a empezar por ahí. Bueno, el consumido es lo que el sujeto consumió de sus fondos para emplearlos en gastos personales, es decir, gastos que no están relacionados con la obtención de la ganancia. Entonces, humanamente todos tenemos que consumir, o sea, el ser humano todos consumimos. Eh, eh, ust- Ustedes mismos en el día de hoy, cada uno de ustedes el día de hoy ha consumido. El día se ha levantado, ha desayunado, habrán almorzado quizás, habrán merendado, habrán viajado, lo que sea. El solo hecho inclusive el solo hecho de estar acá, están consumiendo algo, están consumiendo energía, por lo menos están consumiendo energía. Entonces, el consumido es algo propio del ser humano. No es posible, no es técnicamente posible que un consumido dé negativo. No es técnicamente posible. ¿Por qué? Porque no hay forma de que una persona desconsuma. O sea, todo lo que uno consume tiene un valor económico. Entonces, necesariamente todos tenemos que consumir. Es imprescindible que la gente, todos, consumamos. Entonces, necesitamos que ustedes tengan en claro que el consumido no puede ser un valor negativo. Tampoco puede ser cero, porque ¿qué implicaría? Que en un año un sujeto no ha consumido nada, nada, porque estamos hablando del consumido de un año, no ha consumido nada. Entonces, yo les voy a compartir ahora
una planilla, esta, esta planilla, que es una planilla que me va a servir para indicarles a ustedes cómo podemos nosotros determinar el consumido correcto. En primer lugar, yo les quiero decir que en el consumido, ustedes una de las cosas que tienen que tener en claro es que tenemos, digamos, se basa en tres patas. Tiene tres pilares en los cuales tenemos el consumido. Tenemos, por un lado, digamos, una columna, si ustedes lo quieren ver así, una columna que en esa columna ustedes lo que van a ver es, nosotros decimos, la columna de las entradas. ¿Sí? La columna de las entradas, en las cuales, en esta columna de las entradas, nosotros, ¿qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la columna de las entradas, nosotros lo que vamos a poner es precisamente todas, que viene a ser la columna 2 a todo esto, ¿no? La columna 2, columna 2. En la columna de las entradas vamos a partir de que no tenemos nada, nada, ¿eh? Entonces, ¿de dónde partimos? Bueno, técnicamente vamos a partir del patrimonio al inicio. Entonces, vamos a partir del patrimonio al inicio. Entonces, partiendo de nada, le sumamos el patrimonio al inicio. Y eso lo vamos a contraponer nosotros con otra columna que es, vamos a poner esta, que es la columna de las salidas o columna uno. Y en la columna uno nosotros lo que vamos a poner acá es la columna en la cual nosotros vamos a colocar todas las salidas. O para poder determinar el consumido, lo que vamos a tener va a ser el patrimonio al cierre. Entonces tenemos columna uno donde vamos a poner el patrimonio al cierre, columna 2 donde vamos a poner el patrimonio al inicio. Y le dije que tiene tres patas. Bien, le vamos a agregar a la columna 2 el RIE. ¿Qué es el RIE? Es el resultado impositivo del ejercicio. Resultado impositivo del ejercicio. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, yo les aseguro que todos los ajustes salen de estos tres, digamos, de estos tres pilares, del patrimonio al inicio, del patrimonio al cierre y del RIE como resultado impositivo del ejercicio. Entonces, ¿qué es esencial? Bueno, lo esencial es armar bien el patrimonio al inicio, armar bien el patrimonio al cierre y determinar correctamente el resultado impositivo del ejercicio. Tengan en cuenta que no estoy hablando del resultado, digamos, de la ganancia neta sujeta a impuestos, no estoy hablando de la ganancia bruta, lo que estoy hablando es lo que se conoce técnicamente como resultado impositivo del ejercicio. ¿Cuál es el resultado impositivo del ejercicio? Es el que, digamos, en una liquidación normal, nosotros tenemos todas las entradas de las distintas categorías, tenemos todas las deducciones de las distintas categorías, y eso nos daría una ganancia neta. A esa ganancia neta le vamos a restar las deducciones generales. Entonces, ganancias de cada categoría, deducciones de cada categoría, deducciones generales. Ahí llegamos nosotros al resultado impositivo del ejercicio. Ese es el resultado impositivo del ejercicio. Eso es lo que iría acá, en donde yo puse RIE. Resultado impositivo del ejercicio. ¿Qué vendría después en una liquidación normal? Vendría quebranto de años anteriores, deducciones personales y después recién vendría ganancia neta sujeta a impuesto. En la ganancia neta por la ganancia neta sujeta a impuesto le aplicaríamos nosotros la tabla del artículo 94 y llegaríamos así al impuesto determinado de la persona. Entonces, fíjense que el RIE, el resultado impositivo del ejercicio, lo que me está determinando es, va a tener en cuenta todas las ganancias grabadas, va a tener en cuenta todas las deducciones que se han aplicado y van a tener en cuenta deducciones especiales y va a tener en cuenta todas las deducciones generales. Entonces, eso va a estar incluido acá. Patrimonio al inicio. Yo a esta altura, digamos, ustedes estudiante universitario, no les debo explicar qué es activo
y no les debo explicar qué es pasivo. Porque si yo estimo que ustedes ya saben qué es activo y qué es pasivo. Bien, ¿qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. Entonces, cuando yo tengo que armar el patrimonio al inicio, voy a cargar todas las cuentas de activo, es decir, voy a cargar todo lo que el contribuyente tiene, su casa, su auto, sus créditos, etcétera. Pero estamos hablando de una foto, si ustedes lo quieren ver, del patrimonio al inicio del ejercicio. Perfecto. Luego voy a armar el patrimonio al cierre, es decir, voy a armar lo mismo, activo, pasivo, al cierre, y voy a ir determinando cómo es que se evalúan cada uno de estos elementos. Ahora, tengan en cuenta una cosa. ¿Qué criterios? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque de acá van a salir todos los ajustes. Entre el patrimonio al inicio, el patrimonio al cierre y el resultado impositivo del ejercicio van a salir todos los ajustes. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Bien, tienen que saber que siempre esto que estoy armando yo lo voy a armar en forma histórica. ¿Qué significa lo voy a armar en forma histórica? Que yo, cuando incorporo un bien al patrimonio, ese bien tiene un valor de entrada al patrimonio. Bien, hasta que ese bien no salga, el valor es el mismo. O sea, si compré una casa y la casa la pagué, les tiro cualquier valor, vamos a suponer $80.000 en la década del 90. En la década del 90, que estábamos con el 1 a 1, $80.000 eran 80.000 pesos. Bien, si yo la tengo que ver cómo va a estar valuado hoy, va a estar en 80.000 pesos. ¿Y cómo va a estar valuado dentro de 10 años? 80.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos valuando en forma histórica. Estamos valuando en forma histórica. Entonces, el patrimonio al inicio valúa en forma histórica y aplica el criterio de lo devengado. Aplica el criterio de lo devengado. No aplica el criterio de lo percibido, sino el criterio de lo devengado. Perfecto. Entonces, valuación histórica, criterio de devengado. Si yo aplico valuación histórica, ¿qué es lo que estoy diciendo entonces? Que no tengo que tener en cuenta las amortizaciones, porque estoy evaluando en forma histórica. Entonces, en forma histórica, yo compré un bien, un automóvil, lo compré en 2 millones de pesos hace 3 años. ¿Cuánto vale ahora? 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que significa esto? De que cuando yo tengo armado el patrimonio al inicio y cuando tengo armado el patrimonio al cierre, ¿qué es lo que voy a hacer? Si lo tenía el bien al inicio y lo sigo teniendo al cierre, tiene el mismo valor. Exactamente. Vale lo mismo al inicio, lo mismo al cierre. ¿Qué es lo que voy a variar? Bueno, lo que va a variar es que, por ejemplo, yo tenga un bien y ese bien que yo tengo, le hago un agregado o lo vendo. Si lo vendo, perfecto. ¿Cuánto va a valer al cierre? Cero, porque ya se fue. Si compro algo en el ejercicio, ¿cuánto va a valer al inicio? Nada, porque no existe. Cero. Bueno, ¿cuánto va a valer al cierre? El valor de entrada al patrimonio. Entonces, si ustedes arman bien el patrimonio al inicio, y no se olviden tampoco de las deudas, porque estamos hablando de ganancias, ¿qué pasa si yo algo gané, pero no lo cobré? Si yo gané algo, pero no lo cobré, tendré un crédito. Eso forma parte del activo. Al revés, ¿qué pasa si yo, digamos, gasté algo, pero no lo pagué? Lo debo. Bueno, si lo debo, tengo un pasivo. Entonces, así de esa manera van a ir armando el patrimonio al inicio, van a armar el patrimonio al cierre, luego van a determinar el resultado impositivo del ejercicio, que eso lo hacen con la liquidación. Y de esa manera, ustedes, con esos tres pilares, van a ir haciendo ajustes. Bien, yo les voy a explicar algunos ajustes, no todos, porque no les voy a explicar todos los ajustes, pero sí les voy a explicar algunos ajustes, los ajustes más normales. Bien, ¿qué ajustes vamos a tener? Bien, tenemos el patrimonio al inicio, tenemos el patrimonio al cierre y tenemos el RIE. Uno de los ajustes que siempre van son las ganancias exentas, ganancias no alcanzadas o ganancias no computables. ¿Y por qué tenemos que ajustarla y la tenemos que poner en columna 2 a estas columnas? Y sencillamente porque no, si son ganancias exentas, no están en el resultado impositivo, porque en el resultado impositivo lo único que hay son ganancias grabadas. Si son ganancias no grabadas,
También lo único que va, también las tenemos que agregar. ¿Por qué las tenemos que agregar? Porque no están en el resultado impositivo del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que agregamos? Si recibí una herencia, por ejemplo, la herencia, la herencia es Escucho algo. desde de la computadora. Por favor, los que recuérdense de poner el micrófono en silencio, ¿eh? Salvo cuando quieran preguntarme algo a mí, ¿eh? Les digo, entonces, cuando ustedes tienen una ganancia exenta, esa ganancia exenta la van a incorporar en columna 2. ¿Por qué la van a incorporar en columna 2? Bueno, precisamente ¿por qué? Porque no formó parte del resultado impositivo del ejercicio y sin embargo gané. Son las entradas que yo he tenido. Entonces, fíjense que en la hojita esta que yo les estoy poniendo acá, pongo ganancias exentas no grabadas y no computables. Entonces les pongo, por ejemplo, premios, sorteos de juegos de azar, loto, quini 6 o como se llame, salario familiar, intereses exentos, resultado por venta de moneda extranjera, cualquier otro ingreso exento. Le podría poner el que sea. Entonces, ¿qué es lo que van a ir? Ahí, cualquier ganancia que no forme parte del resultado impositivo del ejercicio. Fíjense que yo también les he puesto acá, por ejemplo, bienes recibidos por herencia, legado o donación. ¿Por qué? Porque eso tampoco forma parte del resultado impositivo del ejercicio. ¿Sí? Avanzo un pasito más. Bien, yo como les decía, tengo acá por otro lado, o sea, estos tres elementos que yo les estoy acá remarcando, patrimonio al inicio, patrimonio al cierre y resultado impositivo, son la base para los ajustes. En primer lugar, ¿qué ajuste hicimos? Bueno, bienes recibidos por herencia, legado o donación, ganancias exentas. Veamos el caso de las amortizaciones. ¿Las amortizaciones están en el patrimonio al inicio? No, porque no tienen forma parte. ¿Están en el patrimonio al cierre? No. ¿Por qué no? Porque se evalúa en forma histórica. En cambio, ¿están en el resultado impositivo del ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque yo disminuí el resultado impositivo del ejercicio, pero por una ficción. No hubo ningún movimiento monetario de dinero, o sea, yo no gasté en las amortizaciones nada y sin embargo lo pude deducir. Entonces, como lo pude deducir, entonces yo qué es lo que tengo que hacer? Ajustar el resultado impositivo del ejercicio, le tengo que sumar las amortizaciones. ¿Por qué asumo las amortizaciones? Porque son gastos que yo he restado del resultado impositivo del ejercicio y son gastos por los cuales yo no he tenido que pagar dinero. Entonces, como no he tenido que pagar, voy a ajustarla, voy a sumarle las amortizaciones que he deducido para determinar el resultado impositivo del ejercicio. Ustedes se están dando cuenta entonces que al fin y al cabo el consumido es un valor monetario. En definitiva, yo lo que voy a decir es cuántos pesos utilicé para consumo propio. Entonces, si yo puedo decir que ese resultado impositivo del ejercicio le he restado cosas que no me han representado salida de dinero, entonces lo tengo que ajustar. ¿Y por qué lo pongo en columna 2? Porque tengo que sumar eso, porque tengo que sumarlo ahí, porque es como si fuera una entrada, tengo que nivelar eso. Fíjense, yo he restado de la ganancia en el resultado impositivo del ejercicio, sin embargo, en el patrimonio al cierre no se me vio alterada. Como no se ha alterado, yo tengo que ajustarlo. De la misma manera, supónganse ahora voy a ir para la otra columna, para el otro lado. Por ejemplo, yo he puesto ingresos que son ingresos presuntos. Por ejemplo, he puesto valor locativo. Si yo coloco valor locativo, el valor locativo es un alquiler presunto, es una ganancia que monetariamente nunca ingresó ese dinero y sin embargo yo lo sumé a la ganancia. ¿Por qué? Porque la ley me obliga a declarar el valor locativo presunto. Entonces, esas ganancias que son presuntas, yo las tengo que ajustar a columna 1. ¿Por qué las tengo que ajustar a columna 1? Porque me aumentaron la ganancia, así como las amortizaciones me restaron la ganancia y yo la sumo en columna 2. Yo le voy poniendo, ¿no? Acá ponemos las amortizaciones y ponemos también las ganancias exentas. Entonces, así como nosotros
estamos viendo de que de este lado, en la otra columna, lo que voy a poner van a ser todos los ingresos presuntos. Ingresos que me aumentaron la ganancia, me aumentaron el RIE, el resultado impositivo del ejercicio, y sin embargo no implicaron ingreso monetario. Entonces, fíjense que de esa manera, yo tengo bastante de las amortizaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner todas las ganancias exentas van a ir como un ajuste a columna 2. Todas las bienes recibidos por herencia, legado o donación van a ir como un ajuste a columna 2. Todas las amortizaciones, también los gastos presuntos. Ustedes saben que en primera categoría yo puedo deducir gastos presuntos. O sea, hasta el 5% de la ganancia por inmuebles urbanos, yo puedo deducirlo como gastos presuntos. Entonces, ¿qué voy a deducir? Bueno, voy a deducir los gastos presuntos. Pero ojo, si tengo gastos reales, realmente lo que voy a deducir va a ser la diferencia entre presuntos y reales. Se los voy a poner en números. Supónganse que yo de gastos presuntos en un ejercicio deduje 50.000 pesos, que era el 5% de la ganancia que yo tuve por los inmuebles urbanos. Pero yo sé que de gastos de mantenimiento presuntos, realmente yo gasté 20.000 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero se me fue? ¿Cuánto dinero me disminuyó el patrimonio al cierre? 20.000 pesos. Sin embargo, ¿cuánto yo resté? Yo resté 50. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque deduje 50 cuando lo único que gasté fueron 20. Entonces, por eso es que ajusto los 30. La diferencia entre presuntos y reales. Bien. Además de esto, yo puedo ajustar otras cosas, además de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo ajustar? Por ejemplo, puedo deducir o ajustar realmente acá a columna 1 o a columna 2. Por ejemplo, fíjese que yo les puse acá resultado impositivo del ejercicio, se los puse en columna 2. Está bien. Yo se los puse como resultado impositivo del ejercicio, suponiendo que el resultado impositivo del ejercicio es una ganancia. Porque si el resultado impositivo del ejercicio es una pérdida, va a ir a columna 1. Va a ir a porque va el resultado impositivo siempre que el resultado, porque digamos, ¿yo qué es lo que pongo en columna 2? Y en columna 2 lo que pongo son las ganancias. Entonces, si yo en el resultado impositivo del ejercicio me dio pérdida, lo voy a... O sea, hagan de cuenta que las columnas tienen pánico a poner valores negativos. Entonces, no se colocan valores negativos. Cuando me da algo negativo, lo paso hacia la otra columna. Entonces, ¿qué ajuste podemos obtener? Bueno, amortizaciones, ganancias exentas, como ganancias típico, y también acá puedo poner yo deducciones presuntas. Así como nosotros acá ponemos ingresos o ganancias, así como acá pusimos ingresos presuntos, acá podemos poner deducciones presuntas. ¿Mm? Como sea, las vamos a tener que ajustar. ¿Qué otro ajuste podemos tener nosotros? Bien, un ajuste típico, otro ajuste típico, ¿cuál es? Bueno, es el impuesto determinado del ejercicio anterior. ¿Por qué tengo que ajustar el impuesto determinado del ejercicio anterior? ¿Por qué? Porque yo, el ejercicio anterior, yo determiné una utilidad, un impuesto, perdón, determiné un impuesto. Perfecto. Ese impuesto yo lo tuve que pagar. Por supuesto, lo tuve que pagar. Ese impuesto yo lo pagué. Entonces, si ese impuesto yo lo pagué, lo que yo tengo que hacer es ajustarlo. ¿Y por qué lo tengo que ajustar? Porque fue un gasto que yo hice, un gasto impositivo que yo hice, y que sin embargo no lo pude deducir. ¿Y por qué no lo pude deducir? Bueno, no lo pude hacer porque la ley no me deja deducirlo. Recuerden que la ley me dice que dentro de deducciones no admitidas está el impuesto de esta ley. Entonces, como yo no pude deducirlo y lo tuve que pagar, entonces lo tengo que ajustar. Entonces, todas las deducciones, todas las deducciones que tengan tope y que yo haya, digamos, gastado más
en esa. Porque fíjense una cosa, pensemos, por ejemplo, en, eh, en medicina prepaga. Tiene una deducción general que va a ser, que va a estar, la medicina prepaga va a estar dentro del resultado impositivo del ejercicio. Perfecto. Supongan ustedes que yo he gastado de medicina prepaga eh, 300.000 pesos en el año. Perfecto. Pero luego, como yo sé que lo máximo que puedo deducir de medicina prepaga es el 5% de la ganancia, y cuando determino el tope veo de que no puedo deducir los 300 porque realmente lo que pude deducir son 240 solamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Monetariamente yo gasté 300.000. Sin embargo, impositivamente solamente pude deducir 240. Bueno, tengo que, digamos, tengo que ajustar 60.000 pesos para poder llevar al consumido real. ¿El objetivo cuál es entonces? Siempre llegar al consumido correcto. ¿Cuál es el consumido correcto? No hay un número de consumido correcto, porque, qué sé yo, una persona que tenga niveles de ingreso bajo, por supuesto, sus ingresos van a ser bajos, su ganancia va a ser baja y su consumido va a ser bajo. Una persona que tenga un nivel de vida muy alto, un nivel de vida muy alto, sus ganancias van a ser altas y su consumido también va a ser alto. Entonces, no hay un... ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, que una persona que tenga un consumido perdón, que tenga un ingreso, voy a exagerar, ¿no? Suponga usted una persona que tenga un ingreso de, pensemos que yo, 10 millones de pesos por mes, que tenga varios autos, que tenga varias propiedades de veraneo, etcétera, que viaje mucho, de vacaciones, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El consumido de esa persona tiene que reflejar todos esos gastos que tiene, todos esos gastos que tiene. ¿Por qué? Y bueno, porque de todos los autos va a pagar patente, va a pagar seguro, va a pagar combustible, va a pagar muchas cosas de eso, y eso todo forma parte de su consumido. Eh, si sale de vacaciones, si se va al Caribe, si se va a ver el Mundial, si se va a ver lo que sea, son todos gastos personales. Eso también va a estar dentro de su consumido personal. Entonces, esa persona va a tener un consumido muy alto. ¿Por qué? Porque su nivel de vida es muy alto. Entonces, en cambio, una persona que sea apenas responsable inscrita, que tenga niveles de ingreso bajo, que tenga ganancias bajas, ingresos bajos, su consumido va a ser bajo. Entonces, no hay un consumido, ojo, puede haber también una persona que tenga muchas ganancias y que tenga un consumido bajo. ¿Qué es lo que significa? Y bueno, o sea, amarretes y miserable hay por todos lados. Entonces, bueno, esa persona no le gusta gastar y no gasta. Entonces, su consumido es bajo, aunque sus ganancias sean altas. Entonces, ¿qué es lo que mira AFIP cuando determina el consumido? Bueno, AFIP una de las cosas que mira, por ejemplo, es el consumo en tarjeta de crédito y de débito. ¿Es exacto? No, no es exacto. ¿Por qué? Y porque la persona pudo haber usado su tarjeta de débito y de crédito para gastos relacionados con su actividad. Entonces, no es que, sí, si gastó 10 millones de pesos con la tarjeta de crédito, significa que su consumido tiene que ser 10 millones de pesos. No, hay que ver, analizar en qué gastó esta persona. Porque a lo mejor, ya les digo, pudo haber utilizado su tarjeta de crédito para gastos relacionados con su actividad. Entonces, si son gastos relacionados con su actividad, evidentemente no forman parte del consumido, sino que van a formar parte del resultado impositivo del ejercicio. Lo correcto es que el consumido siempre, siempre va a tener que, digamos, recuerden que no se pueden poner valores negativos, ¿eh? Siempre tienen que ser valores positivos. Y el consumido siempre tiene que ir a columna uno. ¿Por qué tiene que ir a columna uno? Porque si el consumido me diera negativo, el consumido debería ir a columna 2. Y eso no puede ser. O sea, recuerden ustedes que es técnicamente imposible que alguien le dé el consumido eh, negativo o cero. Es técnicamente imposible. Entonces, necesariamente tiene que estar en columna uno.
Van a ver ustedes, no sé si en el trabajo práctico o en algún trabajo práctico a veces los tomo, que yo no les pido determinar el consumido, sino que les digo que adopten los valores necesarios para que el consumido sea 5 millones, 10 millones, 2 millones, 8 millones, el número que a mí se me ocurre en ese momento cuando armo el ejercicio. Es decir, ¿y cómo hago para que el consumido me dé? Y porque ustedes tienen la libertad de poder decir, imagínense ustedes tienen que armar el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Agregan más dinero al inicio o agregan más dinero al cierre? O más o menos dinero al inicio, y de esa manera van a ver que van a ir haciendo fluctuar el consumido. Ustedes van a decir, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen, por ejemplo, ahorros en dólares, ¿sí? Entonces, al inicio del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tienen al inicio del ejercicio? Tienen, por ejemplo, 80.000 dólares, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué hizo esta persona con esos 80.000 dólares? Bueno, con esos 80.000 dólares, esta persona lo que hizo fue este, se fue de vacaciones. Y de vacaciones gastó 20.000 dólares. Perfecto. Entonces van a decir ustedes, si ustedes no tienen en cuenta los ahorros de esa persona, porque yo no les doy ese dato de qué ahorros tiene esa persona, y yo les digo, haga que el consumido le dé, eh, qué sé yo, 20.000 dólares o 20 millones de pesos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, simplemente lo que tienen que hacer es agregan ahorros al inicio, bajan los ahorros al cierre y ya con eso tienen el consumido que ustedes quieren. O sea, determinar el consumido correctamente es una cosa. Determinar, pero yo qué es lo que voy a ver. No voy a ver, obviamente, el consumido que ustedes. Yo voy a ver todos los ajustes. A mí lo que me interesa cuando corrijo el trabajo práctico es justamente solamente los ajustes que ustedes hacen. Porque si yo les digo que el consumido tiene que darle 20 millones de pesos, recuerden, nosotros siempre trabajamos en pesos,